Dios nos envió a su Hijo Cristo, a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y verdad, paz y verdad. Su vida dio, su vida dio. Va a usar dos Biblias, así que necesita dos. No, es que no puedo perder este reloj porque no es fácil conseguir un reloj en Cuba. Yo estoy en Cuba. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a dar en esta tarde un episodio de nuestra historia que tiene aplicación para cualquier tiempo, para este tiempo y para cualquier tiempo. Voy a hablarles a ustedes acerca de cómo Dios hizo juicio con una convención, con una denominación, con un grupo de líderes, con nosotros, los que estamos allí ahora. Pasamos por una hecatombe. Es la crisis del año 1960, y específicamente el 65, cuando fuimos a la prisión, 48 pastores, incluyendo 2 misioneras y 3 laicos. De las 3 crisis que anuncié que podíamos tocar, tomo esta, la tercera, la crisis ideológica. Así es que vamos a aprender las lecciones de la historia para que no se repitan los errores. Y vamos a aprender que Dios hace juicio de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestras convenciones, de nuestras denominaciones. Quiero leer primero eso del juicio, 1 de Pedro, capítulo 1. El juicio empieza por la casa, ¿cómo no? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si primero comienza por nosotros, ¿cómo será? ¿Cómo será allá? Vamos a orar. Dios y Padre,
toma esta pobre palabra y hazla muy poderosa con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, este periodo de la historia se llama la gran crisis ideológica del 60 al 65. Primero, el punto primero, el enfrentamiento ideológico con la revolución. Antes que la revolución se declarara socialista, había comenzado el enfrentamiento ideológico. Al principio, la mayoría de pastores y miembros simpatizábamos abiertamente con la revolución. Pero desgraciadamente hay que leer ahora Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Sí, nosotros pusimos nuestra confianza en el brazo de carne. Con todo un pueblo nos entregamos a un líder, le rendimos pleitesía, le rendimos la honra que solo es de Dios. Todos oíamos Radio Rebelde en la Sierra Maestra. El caso del reverendo Agustín González Seisdedos es típico para contar cuál era el sentir de los evangélicos en aquella etapa. Él confesó y declaró públicamente que él era el que había impreso los bonos del 26 de julio y se los había llevado a la cárcel a su discípulo Fran País para que le diera su aprobación, y los sacó y los imprimió y los repartió a través de toda la isla. Así estábamos. En aquel tiempo hubo enfrentamientos con los que atacaban la revolución. Se pensaba que tacharla de comunista era una calumnia y abogábamos para que nadie dijera eso. Yo escribí un tratado muy famoso porque se mandó aquí a los Estados Unidos, se tradujo al inglés nada menos que por la visionera Miss Garnett. Me tradujo el tratado donde yo decía: ¿por qué el gobierno de Castro no es comunista? 10 razones. Qué ironía, dirían algunos, qué sarcasmo. Yo garantizando que no lo era. Lo mandé a los 4 vientos y ese era el ambiente que teníamos, hermano. Ese era el ambiente. Entonces, muchos bautistas participaron activamente en la revolución. Los mártires, hermanos Juan y Josué País, Oscar Lucero, Marcelo Salado, se consideraban como nuestros, y lo eran. Fran País era el pianista de la primera iglesia bautista de Santiago de Cuba. Allí conversé con él, estuvo en mi casa en Marianao cuando estaba en la clandestinidad, me visitó, tocó el piano y ya era secretamente su actuación. Jóvenes cristianos fueron torturados, hubo capellanes bautistas en el ejército rebelde, se conspiró en las iglesias. Bueno, ustedes saben que Faustino Pérez era un médico destacado en la clínica bautista y usaba esta clínica. Bueno, no guardó bombas allí, pero estaba en el trasiego. Era la luna de miel con la revolución. Tuvimos el famoso culto magno en el Parque Central en el año 59 y allí desfilamos por Prado. ¿Y qué se creen que música se tocaba? La marcha, el himno 26 de julio. Al son de él marchamos los bautistas por la avenida principal de La Habana. En Matanzas, en la convención, regalamos un tractor a la reforma agraria que se exhibió en los portales de nuestro templo de Zulueta y Dragones. Sí, todo eso fue mientras duró la breve luna de miel, hasta que vino entonces la confrontación. A partir de Girón y la declaración socialista, se declaró Cuba socialista, entonces comenzó la lucha ideológica con el materialismo. Enseguida se organizaron cursos y retiros de adiestramiento. Los cursillos de apologética proliferaron. Se enseñaron libros de ciencia para combatir el materialismo. En 1962 tuvimos el famoso cursillo de los 500 en Yumurí. Invitamos a todos nuestros estudiantes y líderes para adiestrarlos, para prepararlos para la batalla ideológica. Entonces hubo también otra
etapa, digamos, otro evento inolvidable fue un encuentro de universitarios bautistas con los universitarios materialistas y se trajeron a la UVEU, al edificio de los estudiantes nuestros, y se dio en el patio y ahí fueron centenares y había 2 profesores para hablar a nombre de las 2 entidades y había 2 estudiantes. Entre los 2 profesores bautistas estaba yo representé a los profesores bautistas y allí debatimos y parece que habíamos ganado la batalla, parece que el consenso era que habíamos ganado el debate ideológico allí, porque los estudiantes de la universidad se burlaban de los nuestros diciendo que ¿qué es eso del oscurantismo a estas alturas? Bien, hermanos, tuvimos también en ese tiempo escribí el libro Preguntas a la Evolución, que de verdad Dios me ayudó para ayudar a los estudiantes y a aquellos que necesitaban argumentos para combatir la evolución materialista, para demostrar que no era una teoría ni es científicamente comprobada. Ese libro me llevaría a mí a los calabozos de la cabaña, porque allí en el juicio me preguntarían, ¿usted escribió ese libro? Naturalmente que dije que sí. El libro fue recogido y únicamente se publicó después en España 3 ediciones, estando ya yo en la cárcel, se publicó allá en Barcelona, se hicieron 3 ediciones. En fin, hermanos, en eso vino la quema de las Biblias, cuando se quemaron 30.000 Biblias en la papelera de Puentes Grandes, y aquello causó un revuelo enorme. Se hizo una reunión de protesta de los pastores evangélicos de La Habana, nos reunimos 40 pastores en el despacho del doctor Carneado, ahí en los altos del antiguo diario de la Marina, y me dieron a mí el privilegio de hablar a nombre de los 40, y esa fue mi sentencia de muerte, porque lo que yo planteé allí al doctor Carneado, él nunca lo perdonó. Yo le dije, ¿cómo se sentiría usted, doctor Carneado, si fuera esto al revés y nosotros le quemáramos a usted 30.000 ejemplares del Capital de Carlos Marx? Y un puñetazo formidable, y se puso rojo de ira, y allí se desbordó y dijo cosas tremendas, y nunca más me volvió a hablar ni a tratar hasta que pasaron muchos años. Bueno, yo fui a su funeral para demostrar que los cristianos no tenemos rencor. Yo estuve en el funeral de él, hice acto de presencia allí sencillamente, y llegamos a ser amigos en los últimos años, pero él jamás me perdonó. Yo, como presidente de la convención, iba a las entrevistas y no me miraba a mí, hablaba con nosotros, vivían conmigo, y yo como si no existiera. Dejé de ir, por supuesto, ni contestó jamás. Y cuando vino la prisión, se hizo una gestión a alto nivel con Celia Sánchez, porque mi hermano comunista trabajó con ella en la clandestinidad, hizo la gestión para que me dieran prisión domiciliaria, y él exclamó, ese es el peor de todos, parece nada, esa es la cárcel, todavía es presidente. Bueno, para que vean los antecedentes. Y vamos a ver cómo va evolucionando esta etapa de nuestra historia. Viene entonces el primer factor, la primera consecuencia de aquellos tiempos, con la avalancha del exilio. A fines del 59 se fue un pastor y su familia abriendo la tanda. Después salió el pastor del Calvario y detrás de él pues fueron saliendo pastores y miembros de nuestras iglesias, de tal manera que de 103 obreros que teníamos en 1960, obreros, pastores y predicadores, entre pastores, misioneras y obreros, teníamos 103 obreros. En 1983 quedaban solo 43. El resto había venido al exilio. Entre los que murieron, los retirados y los exiliados, perdimos 90 obreros. Empezó la sangría de la obra, y empezó el debilitamiento y la lucha y la batalla. No se puede calcular los miembros que vinieron. Ustedes pueden saber que hay aquí 2 convenciones, una de Cuba Oriental y otra de Cuba Occidental, digamos con las mismas cantidades de miembros que las tenemos allá. Ese impacto sufrió nuestra obra allá en Cuba. Bueno, ahora viene la causa penal de 1965. En los 107 años de historia bautista, la llamada hecatombe del 7 de abril del 65
es un suceso insólito, único. No ha habido otro suceso como este, cuando se encausaron 48 pastores que incluían 2 misioneras y 3 laicos. Las condenas variaron entre 2 años y 30 años. Hubo pastores como Carlos Pérez, como quien dice un infeliz, que le echaron 30 años por vigilar las tropas rusas que circulaban por la carretera de Harut. Por eso sencillamente le echaron los 30 años. Él me decía, mira tú que eres tan peligroso, te echaron 5 años nada más, y mira, a mí me echaron 30 años. Bueno, estas cosas fueron increíblemente, porque en cualquier país del mundo hay libertad de cambio de divisa, usted puede cambiar una moneda por la otra, pero allí se hizo ley que estaba y está prohibido cambiar divisa. Esta fue quizás el motivo que dio base para el proceso. Principalmente la mayoría fueron condenados por cambio de divisa, pero también se hizo invocando la red de espionaje que dirigía el doctor Codil, según ellos, y otras causas más como diversionismo ideológico, que fue el caso mío. El 7 de abril la convención quedó acéfala, toda la directiva estaba presa, la obra bautista había colapsado, y como les dije en la primera intervención aquí, el oficial en Villamarista me anunció que la convención bautista sería destruida. Yo le contesté con las palabras del fundador de la fe cristiana, el fundador de la iglesia, que dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Todavía en abril de 1933 en Cuba hay 4 pastores en activo servicio y 2 retirados que estuvieron en la causa del 65. Ese fue un golpe contra el ministerio. Ese fue un golpe para destruir los pastores. Y el segundo golpe vino en ese mismo año, en el noviembre del 65, se crearon las famosas unidades militares de ayuda a la producción, cuyas siglas son UMAP, fatídica sigla. La UMAP incorporó a todos los antisociales de las ciudades y los campos, a los homosexuales, a los vagos, a los drogadictos, los llevaron a Camagüey, a los campos de caña, para trabajar en trabajos muy fuertes, y enseguida incorporaron allí a todos los jóvenes laicos de nuestras iglesias. Se vació el Seminario Bautista de La Habana y se vació el Seminario Bautista de Santiago de Cuba. Fueron a parar allá y escogieron en cada pueblo los líderes de la Iglesia Bautista de Cruces. Se llevaron 12 jóvenes. Uno de esos jóvenes que llevaron es el reverendo David Lema, que trabaja aquí. De esa calidad de jóvenes se los llevaron. De ese grupo solo uno no regresó en la fe a su iglesia. Todos los demás se mantuvieron firmes. Y así en la mayoría de las iglesias fue una bendición grande. Hermanos, con esos 2 golpes parecía que la obra no resistiría. Y así en nuestras prisiones nosotros pensábamos en nuestras iglesias y pensábamos en nuestros hermanos, y yo me rebelaba contra el Señor, y los primeros días no podía ni orar. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué papel pinto yo aquí en estos cañaverales y en estos terrenos llenos de polvo? Un día, estando por ahí por Zorrilla, en una brigada de trabajo, vino un hermano diácono de Colón, y vino alguna cosa allí al central. Nosotros habíamos ido a almorzar y estábamos tirados ahí en el polvo rojo de aquella zona, todo con una ropa, como pueden imaginarse, sombrero de guano. Yo veía que un viejito se fijaba mucho en mí, me miraba fijamente, y se iba acercando. Yo lo conocía a él no me conocía, no me reconocía. Al fin yo le dije, sí, hermano, no tenga pena, soy yo, González Peña. Soy yo mismo disfrazado aquí, en polvo rojo, pero no tenga pena, acérquese. Bueno, hermanos, vamos a ver las consecuencias de esta crisis del 65, que yo considero que fue una disciplina de Dios. Dice el doctor Beguilla, que es nuestro historiador, digamos, principal, dijo así: parecía que la obra bautista estaba liquidada con estos 3 golpes: el exilio, la causa penal del 65 y la UMAC. Parecía liquidada la obra, pero
la obra no era obra de hombres, era la obra de Dios. Por encima de los hombres que hacían la obra estaba aquel que dijo: edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue una disciplina de Dios. Leamos Hebreos 12, 5 al 7. Hebreos 12, 5 al 7. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, el Señor nos disciplinó, pudriéndonos en aquellas galeras de la cabaña, en aquel piso donde llegaba la marea. Cuando la marea subía, se conectaba con las cloacas se desbordaban y en el piso flotaban con sus excrementos las letrinas. Allí dormíamos. Nos parecía que hay una cosa, nos creíamos víctimas y mártires, ni una cosa ni la otra. Ni somos víctimas ni somos mártires. Recibimos el pago de haber contribuido a endiosar a un hombre y poner el brazo en el brazo de carne la honra que merece solo Dios. Sí, yo mismo lo hice. Yo hice una gira evangelística por Sudamérica, iba a abarcar toda Sudamérica, pero el Señor al fin me tronchó la gira, llegando casi a Chile, y me devolvió para Cuba, porque donde quiera que yo predicaba, mis ilustraciones favoritas eran hablar de Fidel, de la justicia que había implantado, y toda la cosa nueva, de la Cuba nueva y del hombre nuevo. Bueno, como casi era blasfemia que incluyera ese repertorio en evangelismo, el Señor me tumbó y me devolvió para Cuba. Y yo prediqué en la Universidad de San Marcos de Lima, la más antigua de América, y ensalcé el nombre del líder. Y claro, el Señor tenía que obrar juicio. Acabo de leer Hebreos 12, 5, 7, porque los hijos hay que disciplinarlos. Y Dios nos disciplinó. La disciplina de Dios cayó sobre nuestra convención, cayó con todo su rigor. ¿Cuál fue el gran pecado? Que junto con toda Cuba endiosamos un hombre y no le dimos la honra a Dios. Jeremías 17, 5. Yo mismo cometí el pecado en esta gira que hice por América del Sur. Y allí en la Universidad de San Marcos, cuando se anunció que iba a haber un mensaje evangelístico, se quedó vacío el local, nadie entraba, pero yo empecé a hablar de Fidel, cuando se corrió la voz, es un cubano revolucionario, se llenó aquello, se llenó el paraninfo de la universidad, y allí me di gusto hablando, y luego presenté el mensaje. Por supuesto, yo nunca he dejado de ser un mensajero de Dios y de predicar su evangelio a toda criatura en cualquier oportunidad. Pero ya ven, con este lastre, con este pecado, tenía que venir lo que vino, y vino. Sí, dice Números 32, 23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. No, Dios no se equivoca nunca. Números 32, 23, ahí está, como una llama encendida. Si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Son leyes eternas que el hombre no puede transgredir sin sufrir las consecuencias. La paga del pecado es muerte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros a veces queremos burlarnos. El hombre se quiere burlar, pero no hay burla posible ante Dios. Todo lo que el hombre sembrare es ley de siembra y cosecha. Recibe su cosecha y su pecado le alcanza. De verdad que a veces jugamos con Dios y con su justicia, como iglesias, como denominaciones, como hombres individuales. A veces jugueteamos como jugueteaba Salomón con el poder del Espíritu que lo liberaba de las ataduras. Y rogó una vez y jugó dos veces, y ya llegó a encariñarse con el juego y a pensar, como la otra vez saldré bien. A nosotros nos pasa igual, nos malcriamos con Dios.
Nos parece que podemos sacar el piececito, la patica, y recogerlo otra vez. Y me arrepiento, Señor, por la noche, y pido perdón, pero al día siguiente vuelvo, como Sansón. Queremos jugar con Dios. Con Dios no se puede. Miren, Dios no tiene favoritos. En presencia del pecado no hay favoritos con Dios. ¿Quieren un ejemplo? El más grande amigo que tuvo Dios fue David. Nunca tuvo otro hombre más amigo que David. Y no hubo ningún hombre, según el corazón de Dios, como David. Ustedes lo han leído, que por amor a David, centenares de años después, todavía su lámpara no se apagaba. Miren si Dios le tomó aprecio a aquel amigo. Pero cuando David manchó la honra de su Dios, la santidad de Dios, vino sobre él la cosecha. Vino la paga, el famoso sermón del Dr. Lee, Payday Someday. Algún día viene el pago. Puede demorar, pero algún día cosechamos el pago de nuestros pecados. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Eso fue lo que nos pasó. Sí, hermano. El juicio, Pedro habla del juicio en 1 de Pedro, ya lo leímos, ¿no? Al principio, no lo vamos a repetir. En 1 de Pedro 4:17 se habla de ese juicio. En aquel tiempo de que estoy hablando y en esa causa que nos incoaron y que nos llevaron por el proceso, principalmente fue por tráfico de divisas. Algunos pastores, varios pastores, especularon con las divisas y obtuvieron buenos dividendos. Y nadie me puede desmentir, porque el propio misionero Dr. Fait, cuando el presidente del Tribunal Revolucionario le preguntó por qué lo hizo, dijo: por lucro. Y los demás también lo hicieron así. No podemos tapar los hechos. Ahí están. Y el gobierno hizo un estimado de la operación de cambios de 300,000 pesos en ese cambio. Vaya, para que entiendan un poco, se cortó la ayuda de juicio, no entró más ayuda. Entonces se implementó un sistema que los pastores llevaban dinero allí y a través del superintendente acá se convertían en dólares, y con esos dólares luego se hacían las ayudas a la familia o las operaciones de beneficio. Y eso fue escandaloso. Y días antes siempre me he recriminado, ese fue un pecado. Yo fui presidente, he sido presidente por 15 años, siempre lamentaré que al debido tiempo no renuncié junto con nuestro comité ejecutivo como protesta por esa manipulación que se estaba realizando, y que llamé hasta por teléfono acá para decir: corten, no permitan más, que vamos a caer en una trampa. Y caímos en la trampa. Así es que estos hechos que ustedes escuchan trajeron la disciplina de Dios, que estuvo bien empleada, porque fuimos purificados como se purifica en el crisol el oro. Sí, eso fue para nosotros la limpieza y la purificación, y trajo también bendiciones. Sí, cómo no, trajo las bendiciones que siempre se aplica. El Romanos 8:28 nunca caduca, siempre está vigente, y Dios lo aplicó. Los beneficios que recibimos en esta hecatombe fueron esto: en primer lugar, la prueba del fuego sirvió de crisol para purificar la obra. Mucho lastre y mucha hojarasca se quemaron en este crisol ardiente. Nos purificamos. ¿Cómo no? Aquella latica de agua, ustedes han visto seguramente alguna vez han comprado una lata de melocotón de pera libi, de ese tamaño de lata. Era la medida que nos daban de agua para todo el día, para 24 horas en la cabaña. Con esa medida de agua. Bueno, Luciano esta medida puede testificar, y Ramos también. Esa es la ración de agua que teníamos para bañarnos, para tomar agua, para afeitarnos, para lavar la boca y para todo lo demás. Y cositas así nos pasaron allí, hermano. Pero fue un buen crisol.